Queremos simplificar la unidad imaginaria que levanté a los poderes. Para simplificar estos, vamos a usar el hecho que cuadré igual menos 1. Y al simplificar estos, todos simplificarán a más o 1, o más o y. Y sabemos que se simplifican cuando se adaptan a la forma de un número complejo. O un número en forma de a más o b. Así que lo principal para recordar aquí es si está simplificado, no podemos haber levantado a una potencia que no sea 1. Para simplificarme al 5 grados, queremos preguntar nosotros mismos cuántos factores de cuadrado están en i al 5 tu. Bueno, yo escuché al segundo igual yo al cuarto. Así que todavía tendríamos un factor adicional de i para ayudarnos a determinar este exponente aquí. Lo que podemos hacer es tomar el exponente de 5 y dividir por 2. Aviso de que 5 dividido por 2 sería 2. 2x = 4 con el restante de 1. Así que este número aquí nos dice el exponente en i al 2 do, y porque tenemos un restante de 1, esto nos dice que tendremos un factor más. Y ahora solo podemos sustituir menos 1 porque cuadré. Tendríamos menos 1 al 2 do x y, menos 1 aumentado a un poder incluso va a ser 1, un 11 igual y. Así que esto simplifica y siguiente tenemos al 12. De nuevo, queremos determinar cuántos factores de los cuadrados tenemos en i hasta el 12. Así que podríamos tomar 12 y dividir por 2, y esto es igual a 6 con un restante de 0. Aviso si levantamos cuadré a la sexta potencia. Esto es todavía yo para el 12. Y ahora podemos sustituir de nuevo, menos 1 por cuadrado. Así tenemos menos 1 levantado al 6 grados poder. Y, de nuevo, porque el exponente es incluso, esto será igual a 1. Aviso en este caso, no teníamos ningún factor sobre factores debido a que me levantaron a un poder incluso. Siguiente tenemos yo al 63º poder. De nuevo, queremos saber cuántos factores del cuadrado están en i hasta el 63. Entonces, para ayudarnos a resolver esto, tomaremos 63 y lo dividiremos en 2. 2 en 6 veces. 2 va en los 3 una vez. Así que avise como hay 31 2, y 63 con un restante de 1, así que esto tendré la cuarta potencia. Esto seré yo al 62. Y tenemos un factor más de yo porque tenemos al 63. Y ahora sustituimos menos 1 por cuadrado. En este caso, si aumentamos menos 1 a una potencia extraña, será menos 1. Menos 1x y. De nuevo, esto fue igual a 1 aquí. Y luego para nuestro último ejemplo hemos subido al 54º poder. Así que queremos preguntar cuántos factores de mi cuadrado estamos en i al 54. Para tomar 54 y dividir por 2. Hay 2 hexaneutones 5 y hay 7 hexaneutones 14. Aviso nuestro restante es 0, que siempre será el caso cuando el exponente original está incluso. Así que esto nos dice que hay 27 factores del cuadrado en i al 54. Y hay 0 factores de i dejados. Así que ahora solo sustituye menos 1 por i squared, menos 1 aumentado a un poder extraordinario va a ser igual menos 1. Tenga en cuenta que cuando el exponente está incluso en estos dos casos, el resultado será 1 menos 1. Y cuando tenemos i alcanzado a un poder extraño, el resultado será i o i. Estos son los únicos 4 casos cuando se simplifica el i ascendido a una potencia. Espero que hayas encontrado esto útil.